Hermanos, el apóstol Pedro escribió esta epístola. Él escribe acerca de una gran amenaza que venía hacia la iglesia. Esta amenaza no iba a venir de golpes, de leones o fuego, sino a través del engaño, la mentira y la decepción. Esta carta fue escrita, mis hermanos, para advertirnos de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, motivados por el dinero, motivados, impulsados por el prestigio y el poder que iban a venir por dentro de la iglesia. Esta segunda epístola nos llama a pararnos firmes en la verdad, en contra de la decepción. Abran conmigo sus Biblias, iglesia, a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. La segunda epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a ver 4 versículos. Vamos a ver versículos 1 al 4. ¿Lo tienen? Aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema creciendo en conocimiento. Digan conmigo, creciendo en conocimiento. Miren lo que dice el verso una vez más. Dice Simón Pedro. Pedro escribió esta carta y él dijo: yo soy un siervo, pero también soy apóstol de Jesucristo. Y noten, él dice: a los que habéis alcanzado. Pedro les dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, o sea, los que ya habían alcanzado por la fe, que dice el pasaje, la justicia de Jesucristo. Pedro, mis hermanos, le está hablando a personas que ya eran cristianos, personas que ya habían alcanzado por una fe la justicia de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En este verso podemos entender rápidamente, para hacer un paréntesis, podemos entender, mis hermanos, a través de un versículo, que la salvación no se obtiene a través de una justicia que viene de nosotros, sino a través de la justicia que proviene de Jesucristo. A través de este verso vemos que la salvación también no se obtiene a través de obras o reglas como enseñaban los fariseos, sino que la justificación en Jesucristo venía a través de la fe. Aquí en este verso vemos que la justificación no se encuentra en algo o en cosas, sino en una persona, nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Okay? Noten lo que dice el pasaje. Pedro dice: Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es el Dios encarnado. Y eso es lo que él estaba diciendo. Y ahora surge la pregunta: ¿por qué es que Pedro le está recordando a su audiencia algo que ellos ya saben?
Como cristianos, tú y yo ya sabemos que por la fe somos justificados. Tú y yo, como cristianos, ya sabemos que por la fe encontramos la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. Pedro le está recalcando algo a su audiencia que ellos ya saben. Es algo, diría yo, básico en el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué es que Pedro les está diciendo una vez más y repitiendo algo que ellos ya saben a estos creyentes? Iglesia, recordemos el mensaje de la semana pasada. Hermanos, Pedro, sabiendo, como lo indica esta carta, que su tiempo era corto y que pronto ya iba a ir hacia la gloria para estar con Cristo Jesús. Pedro, sabiendo que su tiempo de partir este mundo ya estaba muy cercano, él decide escribir acerca de una gran amenaza que vendría sobre la iglesia. No era una amenaza a través de persecución que iba a venir exteriormente del mundo hacia la iglesia, sino era una amenaza que iba a ocurrir interiormente a través de falsos profetas, maestros y apóstoles. Ya en estos tiempos, hermanos, estaba surgiendo una doctrina, una enseñanza de un grupo llamados los gnósticos. Digan conmigo, los gnósticos. Ellos, mis hermanos, este grupo llamado los gnósticos, ellos recibieron este nombre de la palabra conocimiento. La palabra conocimiento en el griego se dice gnosis, y es a través de esa palabra gnosis que ellos obtuvieron su nombre, y ellos creían en un conocimiento superior, especial, privilegiado, que solo le llegaba a ciertas personas. Ellos creían, mis hermanos, en un conocimiento, en una revelación o entendimiento que ellos caracterizaban como superior, una información o revelación secreta, especial y necesario para la salvación. Es decir, que ellos afirmaban tener la información que te llevaba hacia la salvación. Totalmente distinto a lo que Pedro nos acaba de decir, que la salvación viene a través de una fe, la justificación a través de Cristo Jesús. Pero ellos decían, no es así, sino que hay otra revelación, hay una información especial, un gnosis, un conocimiento más allá, a la cual te lleva la salvación. Por lo cual Pedro ve la necesidad de recordarles a la iglesia de las cosas básicas. Hermanos, durante esta serie vamos a ver más acerca de este grupo y otros grupos erróneos, porque no eran los únicos. Habían otros grupos, a pesar de los gnósticos, a la cual estaban enseñando herejías. Pero por el mensaje de hoy, basta en decir que este grupo gnóstico creía en, repito, un conocimiento especial que se obtenía y se alcanzaba. Noten cómo Pedro usa sus mismas palabras de ellos, que ellos decían, tienes que alcanzar esta nueva revelación, cuando Pedro dice, a los que ya habéis alcanzado la fe. Ellos ya lo tenían, sin embargo estaban escuchando que no lo tenían. Entonces vemos aquí que Pedro quiere reafirmar a la iglesia en la verdad, no sea que se desviaran a estas nuevas interpretaciones y revelaciones que estaban surgiendo a través de este grupo. Basta en decir por el día de hoy que este grupo llamado los gnósticos creían en un conocimiento especial que se obtenía y se alcanzaba por ciertas personas distintas, destacadas y privilegiadas. De acuerdo, mis hermanos, de acuerdo a los gnósticos, fue la doctrina de ellos. De acuerdo a los gnósticos, ellos enseñaban que el mundo no fue creado por el Dios supremo, sino fue creado por otro Dios. Ellos no solo creían en un Dios, sino en otros dioses. Y de acuerdo a la enseñanza de ellos, el universo no fue creado por el Dios supremo, sino por otro Dios
de un nivel, de un rango más bajo. Noten qué tan erróneo es todo esto. Pero la gente se estaba desviando. Uno dice, ¿cómo se puede desviar la gente de eso? Créeme que hoy en día hay muchas enseñanzas de cosas totalmente locuaces que la gente cree y afirma. Entonces no nos sorprendamos y digamos, ¿quién va a creer eso? Muchas personas. Hermanos, y la creencia era que este otro Dios de rango más bajo quería crear un mundo físico. Pero se equivocó, porque como era un Dios de un poco más, rango más bajo del Dios sumamente supremo, este Dios de un rango más bajo quería crear un mundo físico y al hacerlo se equivocó y creó un mundo imperfecto y desordenado. Es lo que ellos dijeron. Este Dios de un rango más bajo creó un mundo físico y a través de él vino lo físico, pero se equivocó porque no era tan perfecto y por lo cual era el desorden que había en la creación. Y es por ello, según ellos, que existe tanta maldad en este mundo. La maldad no vino a través del pecado, sino a través de este Dios que lo creó imperfectamente. Y este Dios más bajo en rango al Dios supremo, también creó al hombre. Y le creó lo material, pero porque había descompuesto todo lo material, también creó el cuerpo material del hombre de una forma imperfecta. Sin embargo, le dio un espíritu perfecto. Es lo que ellos creían. Que este Dios de rango más bajo creó a las personas con un cuerpo físico imperfecto, pero les dio un espíritu perfecto. Por lo cual ahora existía un dualismo, una dicotomía en cada persona. Un alma, un espíritu perfecto atrapado en un cuerpo caído. Esto era lo que ellos enseñaban. Entonces, al momento, mis hermanos, de uno entender y aceptar esta enseñanza, la cual les acaba de decir, tales personas al recibir y aceptar esta salvación alcanzaban este conocimiento de salvación que según les hacía libres para entender por fin la vida y poder conectarse con Dios y vivir una vida de amor, armonía y paz. Era como llegar a un éxtasis de conocimiento que te libraba y entendías cómo funcionaba el mundo. Era un tipo de filosofía que existía erróneo. Entonces, según tenías que despegarte del mundo y mirar dentro de ti, nada de Dios, mirar dentro de ti y entender que tú por dentro eres bueno, pero por fuera estás malo. El gnóstico buscaba hacer lo bueno a través de propios medios humanos y se aferraba a un propósito de vida totalmente humano, en donde alcanzabas la salvación, no a través de Jesucristo, no a través de la palabra que estos apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo habían escrito, sino a través de este conocimiento especial erróneo. De hecho, Pablo también había advertido al pastor joven Timoteo acerca de esta misma cosa. Miren lo que dice 1 de Timoteo 6:20. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 20. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo. 1 de Timoteo 6:20, ¿lo tienen? Gloria a Dios. Dice así: oh Timoteo, ¿qué le dice? Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada, ¿qué dice allí? Ciencia, o en el griego gnosis, la doctrina que estaban enseñando. Les dice a Timoteo,
guarda y evita estos argumentos de esa falsamente llamada gnosis, la doctrina de los gnosis. Evita todo eso, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, recordando lo que acabamos de leer del verso 1, Pedro le está diciendo a los cristianos que no busquen otra fe porque no hay otra. Les dice, miren lo que dice el verso 1. A los que habéis alcanzado, o sea, ya lo han alcanzado, ustedes ya tienen la justificación. Una fe que les dice igualmente preciosa que la nuestra. Pedro les dice, no busquen otra fe porque ustedes ya tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro les quiere afirmar que la fe que ellos habían ya alcanzado era una fe igual que las de los apóstoles. La fe que los apóstoles tenían no era una superior, como el otro grupo quería afirmar. Ellos decían, la fe que nosotros como apóstoles tenemos es la misma que ustedes tienen. Así que no se desvíen. Él dijo, era una fe de igual categoría. Pedro dijo, esa palabra que vemos igualmente indica del mismo valor. Pedro les estaba diciendo, la fe que nosotros 12 tenemos es la misma fe que les hemos predicado a ustedes. No tienen que andar buscando nada más, sino ya están en la verdad. Pedro le estaba diciendo, mis hermanos, a los creyentes, le estaba diciendo a su audiencia que él y ellos tenían la misma y verdadera fe en Jesucristo, la cual daba salvación y daba justificación. Esta otra, según enseñanza, que si tú creías en eso era cuando en verdad eras salvo, era una falsedad. Déjame decirte, mis hermanos, que la salvación solo viene a través de Cristo por la fe solamente. Toda religión que enseña que tienes que hacer cosas para alcanzar la salvación es igual que lo que ellos estaban diciendo, solo de otra forma, pero es lo mismo. Hermanos, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que enseña que Jesucristo no es suficiente, que necesitas a Cristo más esta otra información, no es de Dios, porque Cristo Jesús es necesario y suficiente. No hay nada más allá. No hay ninguna obra más allá cual la que Él ya ha hecho por nosotros. Repito, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que enseña que Jesucristo no es suficiente para salvación, no es de Dios. Cualquier doctrina que enseña que tienes que hacer cosas para llegar a ser salvo, no es de Dios. Si hay una doctrina que enseña que tienes que seguir ciertas reglas y cumplirlas para ser salvo, no es de Dios. Cualquier doctrina, mis hermanos, que quiere imponer revelaciones especiales dada por los más privilegiados solamente, no es de Dios. No es de Dios. Al contrario, miren lo que dijo Pedro en el verso 2. Miren lo que Pedro dijo al contrario. Dijo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de gnosis. No. Sino en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro en vez dijo, ustedes no van a alcanzar nada más buscando otras cosas. ¿Qué van a alcanzar buscando otras cosas cuando ya tienen el conocimiento de parte de Dios y Jesucristo? ¿Qué más hay? Pedro en vez quería que ellos siguieran creciendo en la gracia y paz que ya tenían. Esta palabra multiplicados, plithumo en el griego es un verbo que significa crecer. Él dijo, crezcan en lo que ya están. Crezcan en la gracia y paz que ya se les ha sido dada. Dijo,
crezcan en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es muy interesante, mis hermanos, que vemos ahí la palabra conocimiento en el verso 2. Es muy interesante que en el griego hay dos formas de decir conocimiento: gnosis y epignosis. Ambos significan conocimiento, pero estas dos palabras son distintas. Lo voy a repetir. En el griego hay dos formas de decir conocimiento. Una es gnosis, que decían este grupo los gnósticos, mas Pedro dice que nosotros ya tenemos el epignosis. Repito, ambos significan conocimiento, pero la diferencia está en que epignosis significa conocimiento completo. Aquí vemos que Pedro está jugando con estas palabras y les dicen: ¿por qué están buscando gnosis y nuevas cosas cuando ya tienen el epignosis, el conocimiento completo? ¿Por qué siguen buscando más allá de lo que no está? Hermanos, si tú estás en Cristo Jesús y tienes esta palabra, tienes el epignosis, el conocimiento completo. No necesitas nada más para tu caminar en Cristo Jesús. No necesitas más. ¿Por qué sigues buscando conocimiento a través de otras segúnes, apóstoles, profetas y maestros que enseñan nuevas revelaciones cuando ya tienes el conocimiento completo aquí en tus manos, la cual simplemente puedes leer, estudiar? Hermanos, si tú tienes a Cristo Jesús, tienes el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, y tienes la palabra de Dios, tú ya tienes el conocimiento completo. Tú no necesitas otro gnosis, otro conocimiento cuando ya tienes el epignosis. Tú no necesitas otra revelación cuando ya ha sido todo revelado. Rápidamente aquí podemos descartar a todos los mormones que dicen: tenemos la palabra, pero tenemos el libro de Moroni, de un ángel que nos enseña según todas estas cosas. Entonces no tienes todo el epignosis. Si necesitas depender de otro libro, entonces significa que no tienes el conocimiento completo. Y ellos se basan bajo otro libro que contradice lo que está escrito. Pero dicen: nosotros somos cristianos. Pensamos que esto solo surgía en estos días. ¿Saben que los mormones están evangelizando y están alcanzando muchos territorios, especialmente en Latinoamérica? Fui a Perú hace unos años a una misión, y estando allá en Perú, lo único que mirabas eran iglesias mormones, con mucho dinero y templos hermosos. Y decías: wow, tantas iglesias mormones. Según siguiendo nuevas revelaciones, cuando el canon de las Escrituras ya fue completa hace más de 2000 años. Todos los testigos de Jehová que obtienen otro conocimiento a través de otros libros. Y cuando ves, contradice lo que ya está escrito. También otro grupo tenía una profeta que se llamaba Ellen G. White. Profetizó según nuevas profecías, pero ni se cumplieron. Sin embargo, tantas personas siguen este movimiento cuando tú ya tienes todo lo que tú necesitas aquí en este libro. Pero vemos cuántas miles y millones de personas siguen estas cosas. Y unos dirán: pero esas son otras sectas, eso es fácil. Dentro del mismo cristianismo o el evangélico o en la rama protestante, hay muchos falsos maestros y profetas que según vienen y te van a dar una palabra directa
de parte de Dios, cuando ya tienes todo aquí, a cuanto la salvación. Y buscamos a tales personas como que si fuesen una bola mágica, para que te digan tu futuro, te digan qué es lo que tienes que hacer. Cuando si tú sigues lo que está aquí escrito, te llevará hacia qué hacer en tu vida personal también. Pero ponemos nuestras confianzas en otras cosas, en otro conocimiento, cuando ya tenemos el epignosis, todo el conocimiento. Miren lo que dice el verso 3, por el que no me cree. Miren lo que dice el verso 3. Pedro dijo, como todas las cosas que pertenecen a la ¿qué? A la vida y a la piedad, nos han sido ¿qué? Dadas. Todo lo que tú necesitas, a lo cual pertenece a la vida. Aquí la palabra griega vida es zoe, donde se está refiriendo a la vida espiritual. Todo lo que tú necesitas para tu crecimiento de tu vida espiritual y la piedad, ya se nos han sido ¿qué? Dadas. Entonces no necesitas nada más. Todo lo que tú necesitas para enriquecer tu vida espiritual, todo lo que tú necesitas para caminar una vida piadosa y victoriosa en Cristo Jesús, todo lo que tú necesitas para seguir creciendo y multiplicándote en la gracia de Dios y en la paz de Dios, ya se te ha sido dada. No necesitas nada más. Lo que necesitas tú hacer es abrir la Biblia y empezar a leerla. Es lo que nos falta hacer. Pero acerca de Dios equiparnos con todo lo necesario, Él nos ha equipado. Dice, nos ha sido dada todo a cuanto nuestra vida espiritual y una vida piadosa en Cristo Jesús, mediante el epignosis que es Cristo Jesús. Iglesia, ¿por qué es que digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque he visto, repito, a tantos cristianos, a tanto cristiano buscando gnosis, buscando conocimiento, sin saber que ya lo tienen todo. ¿Para qué ir a buscar algo más allá cuando tú ya lo tienes todo en casa? Quieren algo más, mis hermanos, algo más bajo cuando ya tienen lo mejor, que es la palabra completa de Cristo Jesús. Muchos cristianos buscan hombres y mujeres, porque hoy en día ya hay muchas profetas. Buscan a hombres y mujeres que según les pueden profetizar algo de Dios, cuando el Espíritu Santo ya ha inspirado todo en su palabra. No hace falta nada más. Hermanos, ¿necesitas tú algo más cuando Pedro nos acaba de decir que todo lo a la cual pertenece a la vida y la piedad ya ha sido dada? ¿Necesitamos algo más? ¿Necesitamos otro apóstol? ¿Necesitamos otro profeta? Claro que no. Ya está aquí todo escrito. Por lo cual, mis hermanos, cuando lleguemos al capítulo 2, vemos que sin embargo iban a surgir profetas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vemos que en Éfeso estaban siguiendo según apóstoles que ellos habían hallado mentirosos. Esto surge todos los días. Iglesia, mantente tú en la verdad. Amén. Sigue leyendo la palabra. Sigue escudriñando la palabra. Si vienen personas que te quieren decir algo nuevo de parte de Dios, huye por tu vida. Imagínense, cuando ellos te hablan, ¿cómo tú puedes verificar si lo que te acaban de decir es cierto o no? ¿Cómo lo puedes verificar? Es imposible. Es imposible. Pero cuando la Biblia te dice algo, ¿cómo lo puedes verificar? Ve y analiza si es verdad o no. Las escrituras son algo objetivo. Son datos y hechos que tú puedes ir y verificar si tales cosas son así o no. Pero si alguien te dice que en 3 meses tú vas a tener tal cosa,
o que en un año tú vas a recibir. ¿Cómo tú puedes verificar si eso es cierto o no? Es imposible. Sin embargo, muchas personas ponen su fe en personas que según están hablando y profetizando por Dios, y ponemos más confianza en eso que la palabra escrita, infalible, inspirada de Cristo Jesús. Y ponemos más fe en esas cosas. He visto a hermanos, a hermanas ir según ahí va a haber una gran campaña y va a venir el profeta. Y van corriendo y quieren ser los primeros, porque Él, cuando te toque, te va a hablar de Dios y su unción, según de una forma u otra, se va a pegar a ti. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? ¿Dónde? La salvación es individual. Tu llenura en el Espíritu es individual. Tu llenura del Espíritu no vendrá cuando alguien imponga manos en ti, sino vendrá cuando tú te empieces a arrodillar y buscar a Cristo Jesús y su presencia a solas, con la palabra, creciendo, nutriéndote de Él mismo. Pero nos desviamos de formas muy erróneas. Y ahora, para concluir, quiero leer el verso 4. Miren lo que dice el verso 4. Leamos el verso 3 porque no lo terminé de leer. Dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por quién? Por su divino poder, mediante el epignosis de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio, dice, por medio de las cuales nos ha dado también preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y para concluir, quiero tocar otro punto muy, pero muy importante, que a lo mejor va a doler un poquito. Pero créame que es muy, pero muy necesario. Hermanos, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esas promesas preciosas y grandísimas deberían de afectarte, conmoverte e impulsarte hacia la naturaleza divina. Estas promesas que aquí encontramos, que Cristo viene pronto con su galardón, estas promesas que nos dicen que allá nos espera la gloria, estas promesas que nos indican que Cristo vendrá con un juicio, estas promesas que nos indican que allá en la gloria seremos dados toda bendición de las alturas, deberían de impulsarte a caminar hacia la naturaleza divina. Las promesas que aquí encontramos, mis hermanos, deberían de impulsarnos a huir de la corrupción del mundo y de toda, ¿qué dice ahí? Concupiscencia. Nos debería de impulsarnos a abandonar toda codicia y lujuria que podría existir dentro de nosotros aún. Muchos de nosotros hacemos, afirmamos y concordamos con versos 1, 2 y 3, pero no vivimos el verso 4. Muchos de nosotros creemos versos 1, 2 y 3. Lo voy a resumir. Solo hay una fe. Amén. Justificados por la fe. Amén. Cristo Jesús es el único camino al cielo. Amén. Solo hay una verdad. Amén. Pero, ¿qué dice allí el verso 4? Que todas estas preciosas y grandísimas promesas deberían producir en ti una naturaleza, ¿qué? Divina,
huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Déjenme decirles que el conocimiento de Dios, epignosis, el conocimiento completo en Dios, no solo se trata de información correcta, no solo se trata de datos correctos, no solo significa que tú asistes a una iglesia que predica sana doctrina. Epignosis, cuando tú en realidad estás en el conocimiento total de Cristo. Conocer a Dios requiere información correcta, pero va mucho más allá que información correcta. En realidad, estar en epignosis, en realidad estar en el conocimiento completo de Cristo Jesús, a la cual te multiplica en ti gracia y paz, requiere información correcta, pero esa información debería también tocar tu corazón. No me olvido, un profesor mío dijo que muchos no llegarán al cielo por 12 pulgadas. Porque todo lo que aprendieron se quedó aquí, mas no se trasladó aquí. Tan cerca, pero tan lejos del corazón a la misma vez. Muchos de nosotros hemos asistido a la iglesia por años, sin embargo no hemos cambiado todavía. Muchos de nosotros hemos crecido cristianos por 20, 30 años, sin embargo no queremos dejar ir ese pecado, al cual Dios ha sido muy paciente contigo. Muchos de nosotros aún se nos ha predicado que Cristo viene pronto, pero no vives como que si viene mañana. Y no dejas ir ese pecado sin saber que Cristo Jesús viene pronto. Hermanos, conocer a Dios no solo implica conocer la sana doctrina, sino implica vivirlo. Un comentarista que se llama T.R. Schreiner, él dijo en su comentario de Segunda de Pedro, él dijo: los escritores bíblicos nunca divorciaron la cabeza del corazón. Están sumamente conectados. Hermanos, la gracia y la paz se multiplican en tu vida y abundan en tu vida cuando los creyentes conocen, mis hermanos, más acerca de Dios y lo viven conforme lo están aprendiendo. Si tú aprendes algo, mis hermanos, deberías de vivirlo. 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 Déjenme darles un ejemplo. Vayan conmigo al libro de Oseas. Ya voy a terminar. Es Oseas capítulo 4. Les voy a dar un ejemplo aquí que para mí me asombró. Oseas capítulo 4, verso 1. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Le dice: oíd, ¿qué dice? Palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los que moradores de la tierra, porque no hay ¿qué? No hay verdad, ni misericordia, ni ¿qué dice ahí? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Miren lo que dice el verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, ¿qué dice? Prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Aquí la palabra conocimiento, cuando miras y el Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, esa palabra conocimiento se está refiriendo a epignosis. Dijo que no había un conocimiento completo de Dios en la tierra. Él no se estaba refiriendo que ellos no conocían la ley de Dios. Lo conocían. En el verso 2 vemos que el problema era que no lo estaban viviendo. Porque había
mentiras, matanzas, adulterio, homicidios prevalecían. Conocían la ley, pero porque no vivían la ley, para Dios era como que no la conocían. Miren lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6 lo que dice, miren lo que dice: mi pueblo fue ¿qué? Destruido porque le faltó epignosis, conocimiento. ¿Ustedes creen que ellos sufrieron y murieron porque no sabían que matar era malo? ¿Porque no sabían que adulterar era malo? No. Fueron destruidos porque por cuanto que desechaste el conocimiento. Desecharon vivir la verdad que ya tenían y sabían. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste ¿la qué? La ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí se está refiriendo que ellos lo conocían, pero no lo vivían, por lo cual era como que si se les había olvidado. No lo conocían en verdad. Miren lo que dice Oseas 6:6. Oseas 6:6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento, epignosis, no solo que conozcas la ley, pero que vivas la ley. Eso para Dios es el verdadero holocausto. Hermanos, si tú sabes la verdad de Dios, mas no vives la verdad de Dios, estás en peor condición que aquel que ni sabe de Dios. Lo voy a leer otra vez. Lo voy a decir otra vez. Si tú sabes la verdad de Dios, mas no vives la verdad de Dios, estás en peor condición que aquel que ni sabe de Dios. Eso debería de causarte a ti temor y temblor para hoy en esta noche decir: yo voy a conocer al Señor. Como dijo nuestra hermana Elizabeth el viernes, la persona que sabe la sana doctrina, especialmente el que sabe la sana doctrina, pero no la pone en práctica, tales personas le dan náusea a Jesucristo al punto que Él quiere vomitar. ¿Es cierto eso o no? ¿Qué dijo Cristo a la iglesia de la Odisea? Por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré, dice el Señor. ¿Ustedes no creen que ahí tenían la palabra? Lo tenían, el detalle es que no lo estaban viviendo. Hermanos, tú puedes asistir a una iglesia que verdaderamente predica la verdad y aún perderte sin encontrar la salvación. Pero tú dices: pero yo sabía que era por la fe, pero ¿viviste esa fe? ¿Qué le dice Santiago a los creyentes? Le dice: una fe sin obras es una fe muerta. ¿Acaso una fe así te puede salvar? Una fe genuina en Cristo Jesús, un conocimiento verdadero en Cristo Jesús, te impulsará hacia una vida que glorifica al Señor. Aquellos que piensan que por saber la verdad, sin embargo no la viven, y están tan fríos, apáticos e indiferentes, son como esas mujeres insensatas que estaban afuera y se les acabó el aceite, pensando que Cristo nunca iba a llegar, y llegó el novio y la puerta se les cerró. Hoy, iglesia, no bases tu salvación, déjame decirte, no bases tu salvación por lo que hiciste ayer. Pero yo caminé en santidad hace 2 años atrás, ya no estamos hace 2 años atrás. No bases tu salvación por lo que hiciste ayer. Basa tu salvación porque hoy tú sigues caminando en el Señor. El que verdaderamente tiene una fe genuina
en su presente, en su pasado, en su presente y en su futuro. Sigue caminando y perseverando en el Señor. El que en verdad está en Dios es aquel que ayer, hoy y mañana sigue buscando al Señor, porque sabe que su Señor puede venir a cualquier momento. De hecho, vamos a ver que eso es lo que pasó, porque en 2 de Pedro capítulo 3, vemos que estaban enseñando una enseñanza de libertinaje, porque decían, Cristo no viene. Se está tardando mucho. Se ha tardado en su promesa, por lo cual no importa. Cuando Pedro les quiere afirmar y recordarles que Cristo puede llegar a cualquier momento. Así que no sea que venga Cristo y tú digas, todo está bien, yo tengo fe, yo conozco cómo llegar a la salvación, sé las doctrinas, he sido justificado, pero lo estás reflejando en tu vida. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Hermanos, si sus preciosas y grandísimas promesas no te están llevando hacia la naturaleza divina, si estas promesas no te están alejando de la corrupción y las concupiscencias, entonces en verdad no has conocido al Señor. Porque si en verdad lo conoces, hoy estuvieras con Él. El mensaje de hoy es creciendo en conocimiento. Y ya hemos entendido qué significa eso. Significa que tú sigues aprendiendo aquí, pero también aquí. Y ahora sabes que no necesitas nada más para añadir a eso. Tú ya tienes todo lo necesario. Bástate en su palabra, en la oración, en el Espíritu Santo. Vívelo. Y cuando venga Cristo, serás grandemente premiado. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por